por favor, Vicente, o si alguien tiene alguna consulta de lo que hemos visto hasta ahora. ¿No? Ya. Entonces, continuamos. Hay dos preguntas, Donny. Ya, perfecto. Aló. ¿Sí? Patricia, gusto de saludarla. ¿Cómo está? Bien, aquí estamos. La pregunta es, Sí. a ver, hace 20 años atrás, 10 años, 30 años atrás, en los fueros maternales, los patrones se daban el gusto de despedir a las personas aún sin pagarle el tiempo trabajado. ¿A qué me refiero yo? Que la gente trabajaba a trato, que eso no se ve en ninguna parte de lo que estamos viendo. La gente que trabaja a trato, que tiene otra forma de, no sé, pues si es la misma ley para todas las mamás que la que trabaja con un sueldo fijo o que trabaja en un banco o trabaja en un supermercado. ¿Cómo se ve eso? Porque la gente que trabaja a trato acá en el sur se ve mucho. Y pucha, no sé si les harán ver el foro maternal. A eso me refería. Esa era mi pregunta. Ya. No sé si... Ya. Mire, el fuero maternal en general se respeta, ¿ya? En general se respeta. Y cuando no se respeta, generalmente ese empleador va a tener problemas, ¿ya? Sin perjuicio de eso, hay empleadores que derechamente trabajan al margen de la ley, fuera de la ley, no al margen, derechamente fuera de la ley. Y puede que no respeten un fuero laboral de una trabajadora en particular. En ese caso, esa trabajadora puede ir a la inspección del trabajo, y si le va mal, puede ir a tribunales. Incluso puede tener, dependiendo del monto de lo que esté reclamando, puede tener defensa gratuita en la Defensoría Laboral. Aquí está en Talca, por ejemplo, en la calle 2 Sur, entre la 1 Oriente y 1 Poniente, ¿ya? Y si no, hay hartos abogados también que están dispuestos a, seguramente van a estar dispuestos a atender esa situación. De tal manera que no es un problema hoy día tan grave. Usted hizo referencia a algo importantísimo, que hace 20 o 30 años era absolutamente real. Usted tiene toda la razón. ¿Qué es lo que pasaba antes? Que los juicios se tramitaban más o menos de la misma manera que se tramita un juicio civil en un tribunal de competencia común que tenía a cargo también causas civiles y por procedimientos que eran escritos y tremendamente engorrosos y largos. Entonces, ¿qué pasaba? Que entre el momento en que se iniciaba la demanda y cuando llegaba el momento de cobrar, ese empleador ya había traspasado los bienes, ya a veces hasta había muerto, en fin. Pero esa situación hoy día derechamente no existe, pese a que los juicios hoy día son bastante más largos que hace 1 o 2 años atrás, ni se comparan a como eran hace 10 o 20 años atrás, como usted muy bien lo indicó. Esa era mi pregunta. Gracias. Gracias a usted. Ya. Entonces, ¿hay más preguntas? Había otra, me dijeron, parece. No, ya no se desactivó la solicitud. Ya. A lo mejor era lo mismo que estábamos viendo ahora. Ya.
Vamos a ver entonces el régimen de subcontratación. El artículo 183A y siguientes establece este régimen de subcontratación y nos dice que es aquel realizado en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para un empleador. Este empleador es denominado contratista o subcontratista. Y este contratista o subcontratista, en virtud de un acuerdo contractual con otra empresa, que es la empresa principal o dueña de la obra, empresa que puede ser una persona natural o jurídica. Recordemos que una empresa puede ser una persona natural o jurídica, pero que es la dueña de la obra, empresa o faena, y es la empresa principal, desarrolla entonces este trabajador bajo dependencia y subordinación de la empresa contratista o subcontratista sus labores, y a su vez esta contratista o esta subcontratista tiene un acuerdo contractual de carácter civil o comercial con la empresa contratista, y puede a su vez que esta contratista tenga otro acuerdo contractual con la empresa principal dueña de la obra. Esto se ve muy claro en la construcción. Por ejemplo, una empresa, a una empresa se le encarga la obra completa. ¿Cuál obra? Que construya un edificio. Pero la empresa, esta empresa contrata a otra empresa para hacer los cimientos. Otra empresa contrata a otra empresa a su vez para hacer toda la parte de la división de tabiquería. Y esta empresa a su vez puede que encargue a una subcontratista, no sé, por secciones, por ejemplo, las partes referidas a la gafidería, a la electricidad. Entonces, ese maestro electricista, ese ayudante electricista, que yo fui también como con Dorito o don Ramón, también fui electricista en la construcción, entonces conozco el sistema, está contratado por ese empleador, que puede ser una persona natural, por ejemplo, un ingeniero eléctrico. Él a su vez, que es el contratante directo de ese trabajador, y por lo tanto el contrato de trabajo lo celebra con ese empleador, a su vez puede estar contratado este ingeniero en calidad de contratista para hacer la electricidad, y ese para hacer otra parte de la obra, el primer piso, y ese a su vez por la empresa principal, que es la dueña de la obra. Esa es la figura. Entonces, aquí viene el tema de la responsabilidad. Mire, por los malos empleadores pagan los buenos, o pagan justos por pecadores, como se dice vulgarmente. ¿Qué pasa? Que antiguamente la ley establecía que el empleador principal era responsable subsidiariamente. Entonces, como además los juicios eran muy largos, había que demandar al empleador, al contratante directo, que no tenía medios económicos porque era un simple contratista o subcontratista, y después subsidiariamente al más arriba y hasta llegar al principal. Y ahí ya no había ni empresas, ni habían bienes, ni había nada. Entonces se creó, se modificó y se crean todos estos artículos estableciendo dos modelos. Es el régimen de subcontratación y los servicios transitorios. Este régimen de subcontratación, entonces, ¿qué nos dice? Es que este contratante principal, ¿verdad? O esta empresa grande, va a ser eventualmente responsable, subsidiaria o solidariamente, pero yo la voy a poder demandar en el mismo juicio, que es un juicio
relativamente rápido. Ya insistía en que antes era muy rápido y ahora es relativamente rápido. Y él va a ser responsable solidariamente. Es decir, yo podría cobrarle indistintamente al principal, al contratista o al subcontratista, a cualquiera de los tres. Y vamos a mandar alguna sentencia o demanda para que ustedes vean cómo se hace en la práctica esto. Este contratante principal, a su vez, puede liberarse. ¿Cuándo puede liberarse? La ley le otorga a este contratante principal los siguientes derechos. En primer lugar, el derecho de fiscalización o supervisión. Es decir, el contratante principal puede supervisar que este contratante directo del trabajador cumpla con las normas laborales. Entonces, le puede pedir un certificado de la inspección del trabajo, que no hay reclamos. Le puede pedir certificados de la AFP, que ha pagado todas las cotizaciones previsionales. Le puede pedir los contratos de trabajo que tiene vigente. Y tiene además un segundo derecho, derecho de retención. Es decir, este contratante principal, mientras se mantiene el contrato, puede retenerle parte de lo acordado con este contratista o subcontratista. ¿Para qué? Para que en el evento de ser demandado y se verifique que efectivamente este contratista o subcontratista no cumplió, se le pueda pagar a ese trabajador con el dinero retenido. De tal manera, y esto aplica también para los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Y ahí están en su código los artículos 183A y siguientes. Ese es el régimen de subcontratación. Luego tenemos las empresas, y aquí de servicios transitorios. ¿Qué son estas empresas de servicios transitorios? Son empresas que surten de trabajadores en virtud de un contrato a otras empresas, pero es un contrato tremendamente precario para el trabajador. Vamos a tratar de ver por qué es precario, pero les cuento solo un botón de muestra. Ahora, esto debiera ser para cuestiones no propias del giro de la empresa. Sin embargo, creo que aquí se ha hecho un mal uso de esta figura, porque hay empresas que prestan servicios transitorios de cajeros de bancos, por ejemplo. Yo dudo de que un cajero de banco no sea una parte de un banco. Alguien podrá tener otra opinión, pero a mí me parece que el cajero es parte integrante y necesaria de un banco. No es lo mismo que a lo mejor la empresa de aseo que puede subcontratar los servicios o que puede tener puede surtírsele de trabajadores para otras prestaciones que no son propias del giro normal del banco. Ahora, aquí encontramos dentro de este régimen de servicios transitorios
que estas empresas pueden surtir de trabajadores a otras empresas, llevarle trabajadores. Sin embargo, para eso tienen que estar inscritas en un registro que lleva a la Dirección del Trabajo y que tienen que tener giro único y tener un determinado patrimonio que establece la ley. Entonces ya explicamos, ¿no es cierto?, el régimen de subcontratación, que el dependiente labore para el empleador, que hay una empresa dueña de la obra o faena, que donde se desarrollan los servicios, que exista un acuerdo contractual entre el contratista y la empresa, este se rige por el derecho comercial o el derecho civil, y que el contratista o subcontratista tenga trabajadores bajo su dependencia, o sea, regido por el Código del Trabajo, las normas del trabajo, las de accidentes del trabajo y seguridad social. Y aquí hablamos de la responsabilidad solidaria, donde no ejercita los derechos que hemos señalado. Es decir, la empresa principal no ha hecho uso de los derechos de retención y fiscalización. Y ya explicamos que puede pedir a la empresa contratista o subcontratista, y así lo hace, una serie de documentos. Derechos de la empresa principal, derechos de fiscalización o de información, consiste en la facultad de la empresa principal de exigir mensualmente al contratista, ya le habíamos señalado qué cosa, y el derecho de retención. Y aquí está cómo se hace. Hay un certificado que emite la Dirección del Trabajo, que es de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, y puede el contratante principal exigirlo al contratista o subcontratista. Y ahí está cómo se solicita, en fin. Y tal como lo señalábamos, las empresas de servicios transitorios tienen que estar inscritas en la Dirección del Trabajo. ¿Y para qué? Para surtir a estos trabajadores que van a realizar estos contratos, pero de carácter transitorio u ocasional. Como también, ojo, para la selección, capacitación y formación de trabajadores, así como otras actividades afines en el ámbito de los recursos humanos. O sea, por ejemplo, para la selección de personal pueden servir también estas empresas de servicios transitorios que se me había ido. ¿Ya? Limitaciones. No pueden tener relación filial, estar coligadas, relacionadas con las empresas usuarias, es decir, a las empresas a las cuales van a surtir de estos trabajadores que van a tener estos contratos transitorios. ¿Existe una sanción? Sí, gravísima. La cancelación en el registro de la empresa de servicios transitorios, y además multas que son altísimas. Y pasamos al último tema de hoy día, que creo que vamos a alcanzar a ver, que es el relativo a los accidentes del trabajo. Lo anunciábamos antes, que el artículo 184 del Código del Trabajo, y creo que les enviamos la ley de accidentes del trabajo. No sé si alguien me lo pueda ratificar para, si no, hacerlo. Vicente sabe si la enviamos, no me acuerdo lo que enviamos, pero supongo que sí. Voy a tratar de verlo yo. Sí, Adonis. Ya, muchas gracias. Entonces, no estamos en deuda con eso. Estamos en deuda entonces con el material para el módulo
de derecho del trabajo, pero no las normas, sino que lo referido a las sentencias y las causas, para que ustedes vean en la práctica cómo es esto, y vamos a enviar también algunas cartas de despido. Y vamos a ver también algunos finiquitos, quizás mañana, si es que alcanzamos. Ya. Entonces, decíamos, ¿cuál es el principio de estos accidentes del trabajo y enfermedades profesionales? El fundamento de todo esto es porque yo puse al trabajador en una esfera de peligro que es natural, porque toda empresa implica de alguna manera un peligro. La empresa en sí implica un riesgo. Y el empleador es natural que el que decidió formar su empresa corra ese riesgo. Pero no es justo que además lo corran los trabajadores, que además están desprotegidos. Además, por cierto, los empleadores también pueden estar desprotegidos. Por eso se crea el artículo 184 del Código del Trabajo, que básicamente dice que al producirse un accidente del trabajo, dice que el empleador, me acuerdo ahora, debe tomar eficazmente todas las medidas que estén de su cargo tomar. Eficazmente, y esa expresión ha dicho la jurisprudencia, que si se produce el accidente, se entiende que en principio las medidas no han sido eficaces, porque si hubieran sido eficaces, el accidente no se habría producido. Sin embargo, lo cierto es que pese a que se tomen todas las medidas, igualmente el accidente se puede producir. Y hay numerosas sentencias que indican que se rechazan demandas de accidentes del trabajo. ¿Y por qué se rechazan? Precisamente porque el empleador, pese a que se tomó todas las medidas, el accidente igualmente se produjo, pero por una causa no imputable al empleador. ¿Cuáles son esas medidas? Debe entregar los implementos de seguridad, debe entregar toda la información de los peligros. Si el trabajador es de perogrullo, pero de verdad, esto es muy importante. Por eso, quizás es bueno que cada empleador pudiera tener ¿cómo se llama? Un encargado de seguridad. Hay normas que establecen que determinados tamaños de empresas, que no creo que vaya a ser las de ustedes, tienen la obligación de tener ¿cómo se llama? Un comité paritario porque forman parte de un grupo de personas, 3 personas del empleador y de los trabajadores, o incluso un más número si es una gran empresa, y además de eso, tienen que haber reglamentos y una serie de normas que van estableciendo cómo van a desarrollarse estas labores de peligro. Por ejemplo, y hay normas administrativas que regulan también esta materia. Por ejemplo, si alguien va a subirse a una escala, debiera alguien darle una charla de 5 minutos. El derecho a saber, un papelito diciendo que él recibió la charla. Él recibió el arnés para subirse arriba del techo, la cuerda de vida, los zapatos de seguridad, el gorro, el sombrero, no sé cómo se llama, de seguridad, etcétera, etcétera. Y poner en cada lugar los peligros que puedan haber, aunque a ustedes les parezca superfluo. Por ejemplo, una puerta se abre para ambos lados. Entonces poner, ustedes me dirán, es ridículo. Sí, pero preferible hacer el ridículo que pagar un accidente laboral, que son carísimos. Les cuento un caso. En un establecimiento sanitario, habían de estas puertas abatibles. Entonces, iba una persona que en el fondo iba a fumar.
y abrió la puerta y del otro lado otra persona abrió la puerta porque venían con un enfermo. Entonces o parece que pasaron estas camillas y pasó la camilla, abrieron la puerta y le pegaron en una muñeca, parece que fue, y la persona tuvo un accidente laboral. Y el tribunal determinó que la puerta debería haber sido transparente para ver para el otro lado o haber puesto una advertencia. Cuidado al abrir la puerta porque se abre en ambos sentidos, pese a que era una trabajadora que trabajaba todos los días allí. En otro caso, fue un señor, el encargado de seguridad, a dar una charla y se cayó. Él era el encargado y demandó. Ahí le rebajaron prudencialmente, le dieron una indemnización chiquitita, pero igual la empresa tuvo que pagar parte de ese accidente al encargado de seguridad. Así es esta situación. De hecho, yo diría que es el problema más terrible que he visto pasar a los micro y pequeños empresarios y que significan la quiebra derechamente un accidente grave. Un accidente grave, además, debe ser inmediatamente informado a la Inspección del Trabajo, a la Seremi de Salud y paralizadas las obras. Estas son las ideas básicas, introductorias al tema, y vamos a ver ahora la normativa principal. ¿Qué nos define la ley? La ley de 6.744 como seguridad social. Los accidentes del trabajo parten de la idea de la seguridad social. Y es ella protección que toda sociedad, todo Estado debe otorgar a sus individuos en caso de que se produzcan algunas, no me acuerdo cómo se llaman en este momento, algunas situaciones, el nombre específico no lo recuerdo, como la vejez, el desempleo, la enfermedad, la invalidez, accidente del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de la familia. Dentro de eso, ¿no es cierto?, dentro de este ámbito amplio que es la seguridad social, nos encontramos con la protección de los trabajadores por accidente del trabajo. Ya le hablábamos de este seguro que está establecido en la ley 1744, que es un seguro de cargo del empleador y cuya tasa va a depender de una base, una tasa básica, y además del nivel de accidentabilidad, o sea, en la medida en que hayan poquitos accidentes en la empresa, no va a subir tanto dicha tasa adicional. ¿Quiénes son las personas protegidas? Los trabajadores dependientes y también los independientes. O sea, si ustedes se cotizan, podrían también eventualmente estar protegidos. ¿Qué cubre el accidente, la ley de accidente del trabajo? Tanto los accidentes propiamente tales como los accidentes propiamente tales, bien, como los accidentes de trayecto y las enfermedades profesionales. ¿Qué es un accidente del trabajo? Lo define el artículo 5. Es toda lesión que el trabajador sufra a causa o con ocasión del trabajo que realice. La expresión a causa es porque yo estoy realizando el trabajo y resulta que me cae de arriba algo. O me caigo de la escalera. Esa es la causa. O con ocasión significa que durante el proceso laboral, por ejemplo, yo estoy almorzando en la empresa y pueda que tenga también un accidente del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. Aquí dice, pues, tiene que tener relación directa, es decir, la causa del trabajo indirecta con ocasión en relacionada con el accidente de trabajo. Accidente de trayecto, cuando el trabajador va o vuelve de su domicilio al trabajo y viceversa.
Si se pasó a ver a la polola o viceversa, desgraciadamente no va a estar protegido. Si se pasó a comprarle algo a la señora que la quiere mucho, tampoco va a estar protegido, solo de ida y vuelta. Que es una enfermedad profesional y la causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que desempeña. ¿Cuáles son las prestaciones del seguro? Hay prestaciones preventivas y curativas. Hay prestaciones económicas, prestaciones médicas y además indemnizaciones en caso de invalidez parcial y también seguro por muerte. Los montos y todo eso están tanto en la ley como en el reglamento que ustedes pueden consultar. Son las 20:36 horas. El tema que queda es importantísimo. Entendemos que tenemos unos minutos más en la próxima sesión. Yo les pediría que hagan alguna pregunta y que igual aprovechemos para explicar de manera general lo que explicaremos de manera particular y ojalá con algún trabajo el día lunes. ¿Les parece? Así que si hay alguna pregunta, es la hora de hacerla o callar para siempre. A propósito, estuve revisando antes de Patricia y vi que la ley de las 40 horas ha quedado en suspenso, por lo tanto entiendo, con riesgo a equivocarme, pero traté de encontrar si se había aprobado en forma, se había tramitado totalmente el asunto, quizás alguien me lo podrá corregir, pero entiendo, no pude encontrar la ley que así lo estableciera. Por lo tanto, cuando vino la pandemia, entiendo que quedó el asunto en suspenso. Patricia, por favor, la escucho. Patricia, no se escucha. El tema que usted estaba hablando recién de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, actualmente se tiene mucha protección, lo que antes no era. Sobre todo la gente que trabajaba con poner pizarreños en el techo y ahora están enfermos. La gente que está con silicosis por tierra en el norte. La gente que por un accidente está trabajando en un supermercado y se resbala y al final después no se lo toman como accidente porque pucha, soy pajareaste y viste que estaba el piso mojado y así de repente los jefes no le hacen valer a las personas lo que realmente sucede. ¿Me entiende? Por eso, perfecto. Muy buena su pregunta. Precisamente por eso ponen esas cositas amarillas, que son así, no sé cómo llamarlas, y que advierten de que el piso dice piso mojado. Sí, exacto. Ese es el sentido, para evitar que si alguien se cae, pueda, y si es un trabajador más encima, pueda después demandar por el accidente sufrido. O incluso a veces cuando están limpiando, ponen esas bandas amarillas para impedir que pase la gente. O ponen, o tienen esta escalera en el home center, por ejemplo, que ponen, es precisamente por eso. Y efectivamente, antes la protección de los trabajadores era menor, y insisto, es por un tema de la velocidad de los juicios. No es lo mismo demorarse 10 años en reclamar que demorarse un año. Un año igual es mucho, pero muchas veces se llega a acuerdo durante ese año. Yo le voy a contar en breve, en Caldera cuando estaban haciendo el muelle,
salió un niño que no tenía que salir a trabajar y parece que se le soltó esa cosa grande como piedra que la usan para romper las paredes o los edificios, Esa lo bola mató gigante, instantáneo. ¿Ah? la bola gigante esa que, con que La demueve. bola gigante, claro. Lo pasó ayer, bueno, lo mató al tiro. No Yo tuve alcanzó a un decir. amigo también que le cayó un container encima, un amigo. Y era un niño joven, yo le diría que este niño en esa época tendría, ¿cuánto? 30 años. Estaba muy bueno, Caldera trabajando con el muelle que se hizo, que hoy en día es el que transportan la fruta desde Copiapó al exterior. Pero se llevó varias vidas ese muelle. Con harta lástima y pena se llevó varias Efectivo, vidas. el tema que usted señalaba del asbesto, la silicosis, murieron muchos mineros de silicosis y por eso hoy Sí, día existen una serie de normas que van protegiendo esa situación. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta. eso era mi acotación. No sé si Muchas hablo gracias, mucho Patricia. o es una forma de comentar lo que uno ve. Por supuesto. Ya. Por supuesto, y ha sido una gran acotación. Le agradecemos entonces a la señora o señorita Patricia Miranda y vamos a hacer una exposición brevísima de lo que veremos el día lunes, la terminación del contrato. O sea, vimos cómo nace el contrato, nace de manera consensual, ojalá que esté escrito, si no está escrito, quien tiene la obligación de hacerlo el empleador, si no lo hace, se presume que son cláusulas del mismo las que señala el trabajador, puede verse que el trabajador no firme el contrato que le propone el trabajador, el empleador, puede ser despedido sin derecho a indemnización. Bueno, después vimos cómo se modifica. Puede modificarse bilateralmente mediante lo que la gente llama normalmente un anexo de contrato de trabajo, tiene que ser por escrito, es bilateral, es formal. Puede ser mediante una cláusula tácita o puede ser mediante el uso del ius variante, es decir, artículos 11 y 12 del Código del Trabajo. Pero ahora vamos a ver, y después vimos qué es lo que regula el Código del Trabajo básicamente. Vimos que las estipulaciones mínimas están en el artículo 10 y después fuimos desarrollando, por ejemplo, todas estas estipulaciones que tienen que estar en el contrato, vale decir, la jornada de trabajo, las remuneraciones, las normas sobre accidente de trabajo, y todo lo que los descansos, el feriado, etcétera, ¿ya? Ahora bien, llegó la parte final. Ahora vamos a terminar la relación de trabajo, ¿ya? Y el código establece causales. ¿Dónde están? Y anoten aquí porque se me fue una. ¿O si sale? No, se me fue. Salen los artículos 159, 160 y 161. Falta uno. 163 bis. Anoten. ¿Ya? ¿Qué nos dicen estas primeras causales? Si ustedes abren su código y si mi memoria no me falla, pueden abrirlo. Por favor, les doy un minuto para que lo abran. O no, lo vamos a ver el lunes. El número 1 es mutuo acuerdo. El número 2 es muerte del trabajador. Número 3, renuncia. Número 4, vencimiento del plazo. Número 5, contrato de obra o servicio. Número 6, caso fortuito o fuerza mayor. Esas son las causales del 159. 160. Hay una serie de causales gravísimas, como falta de probidad, es decir, hechos contra la ética que ha realizado el trabajador, acosos,
Actos de acoso, vías de hecho. ¿Qué significa eso? Peleas que ha realizado el trabajador, ya sea contra su empleador o con otro trabajador, se agarró a combos. Injurias graves proferidas por el trabajador al empleador. Conozco el caso de un dirigente sindical que fue desaforado porque injurió al empleador. Delante de todo el mundo lo agarró a garabato. Esas son las del 160. Después encontramos el 161 que tiene dos incisos, no numerales, incisos, que es cada párrafo dentro del artículo. El inciso primero que se refiere a las necesidades de la empresa y el inciso segundo que se refiere al desahucio, es decir, aquellos trabajadores que son de exclusiva confianza del empleador y que éste puede despedir sin necesidad de expresar una causal determinada. Luego veremos las formalidades y avisos de la ley Bustos. ¿Qué es la ley Bustos? Bustos fue un diputado, murió como diputado, pero antes de ser diputado fue dirigente sindical. Durante los últimos tiempos de la dictadura dio formación, junto con otros dirigentes, a la segunda CUT, que es la que actualmente está vigente, en plena dictadura. Cuando fue el golpe militar, Manuel Bustos incluso estuvo detenido ahí en el Estadio Nacional. Y después estuvo también relegado. Y después, cuando fue elegido diputado, y él dijo, debido a los hechos que señala, por ejemplo, la señora Patricia, antiguamente los empleadores le descontaban las cotizaciones, no hay, y después trabajaban con ellas, y si te he visto no me acuerdo. Entonces se estableció la ley de que para poder despedir a un trabajador, él propuso esa ley, para poder despedir a un trabajador, primero hay que tenerle pagadas las cotizaciones previsionales. Si yo no las pago, ¿lo puedo despedir? Sí, lo puedo despedir, pero las sanciones que se siguen devengando remuneraciones y cotizaciones previsionales hasta el pago efectivo y la comunicación por carta certificada a ese ex trabajador. Es decir, hasta la convalidación del despido. Cuando falleció de cáncer Manuel Bustos, el Congreso en su honor aprobó la ley Bustos. Y gracias a esa situación, hoy día muchos trabajadores pueden tener remuneraciones post despido y a su vez como empleadores, todos quienes han empleado deben tener sumo cuidado con el pago de las cotizaciones previsionales. Luego veremos los trabajadores con fuero laboral, ya veíamos las trabajadoras en situación de embarazo o con puerperio, es decir, después que ha nacido el bebé. Veremos las indemnizaciones. Las indemnizaciones relativas a la terminación del contrato de trabajo, aunque también vamos a tratar de hacer una pincelada a la acción por tutela laboral, son básicamente la indemnización sustitutiva del aviso previo, la indemnización por años de servicio, que tiene un tope de 11 años, salvo aquellos trabajadores, caso que ustedes no van a tener esos trabajadores, que hasta el año 1981 no tenía tope esas indemnizaciones. Procedencia, vamos a verlo, el incremento, que es la otra indemnización, que dependiendo de la causal que se haya invocado para el despido, puede ir entre un 30 y hasta un 100% de la indemnización para años de servicio, la base de cálculo, ya algo lo hemos enunciado, la oportunidad del pago del finiquito, cuando debe pagarse, 10 días hábiles después de, antes no había un plazo, el finiquito mismo que debe contener. ¿Qué pasa si el trabajador se niega a firmar el finiquito? Puede negarse. Inscripción, la formalidad del finiquito, el mérito ejecutivo
y la reserva de derechos. Todos esos temas van a quedar entonces pendientes para el día lunes. Dije lo de los 40 horas. Quedan 5 minutos. Angélica ha levantado la mano. Por favor, señorita Angélica, no la escuchamos. Sí. Buenas tardes, profesor. Tengo Mucho una gusto. consulta. Bien. Mucho gusto. Lo que pasa es que no vi en una parte la renuncia voluntaria en términos de finiquito. ¿Cómo se lo vamos a ver el día lunes? Sí, por supuesto, el 159, número 3, entonces me salté el 3. Número 1, mutuo acuerdo. Número 2, muerte del trabajador. Número 3, renuncia voluntaria del trabajador. Ya, es que ahí tengo una pregunta, entonces se la hago el lunes. Quedan 4 minutos, así que podemos adelantar algo. Ya, lo que pasa es que es como una pequeña duda. Lo que pasa es que yo había escuchado que cuando uno hace una renuncia voluntaria, como que renuncia a los derechos, así como de pagos y todo eso. Sé que igual existe un finiquito, pero quiero saber qué es lo legal o qué es lo que le corresponde a la persona cuando hace una renuncia voluntaria. Todas las causales del artículo 159, en principio, no dan derecho a indemnización. ¿Ya? Esa es la respuesta. ¿Cuáles indemnizaciones? Ya lo decíamos, años sustitutivos de aviso previo y años de servicio. No dan derecho. Tampoco, si el empleador no me ha pagado las cotizaciones, no puedo, lo que faltó aquí y que tenemos que hablar, anótenlo por favor, es el autodespido. No puedo, o sea, puedo renunciar, pero no puedo demandar ley bustos. Sin embargo, como las cotizaciones son pago de remuneración y la remuneración es la principal obligación del empleador, yo puedo decir que el empleador está incumpliendo gravemente las obligaciones que impone el contrato y autodespedirme. Hay que tener cuidado con eso, hay que hilar fino, pero es posible. ¿Ya? Ya. Ahora bien, entonces, cuando yo renuncio, efectivamente, renuncio a mis derechos. Renuncio. Por lo tanto, podría perfectamente el empleador tener su cartita bajo la manga y decirle a usted, mire, yo la contrato, pero fírmeme la renuncia anticipadamente. Y después le ponemos la fecha, no va. Entonces, para evitar eso, la ley ha establecido que la renuncia, entre otros dos actos, que en realidad son el mutuo acuerdo y el finiquito, deben ser suscritas ante determinado ministro de fe o ratificado ante ministro de fe. ¿Cuáles son esos ministros de fe? Lo decíamos la otra vez. El presidente del sindicato, el secretario municipal, el oficial de registro civil donde no hay notario, el notario, el inspector del trabajo. No sé si se me lleva alguno, antes estaba el delegado del personal, que ya no existe. Si yo firmo ante esos funcionarios, en principio, mi renuncia me hace renunciar también a mis derechos. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque el artículo 5 del Código del Trabajo dice que los derechos son renunciables mientras se mantenga el contrato de trabajo. O sea, si yo, después que ya he renunciado, se termina el contrato, por lo tanto, ya ahí, en ese caso, no podría reclamar. Sin embargo, también podría ser que yo renuncie y haga reserva de derechos, o renuncie, pero con el anticipo legal, que son 30 días antes, y en ese caso, durante esos 30 días, haga reserva de mis derechos o derechamente demande lo que estimo pertinente.
No sé. Ah, ya. Y todo eso, todo lo que hemos señalado es sin perjuicio de que, recordemos, esto es un mínimo a favor del trabajador. Por lo tanto, perfectamente mi empleador me podría decir, oye, renuncia, pero yo igual te voy a pagar medio año, medio mes por año de servicio. Mm, ¿Ya? ya. Lo que pasa es que tengo una duda frente a eso. Es que mi esposo renunció a su trabajo en ahora en situación de pandemia porque, por ejemplo, al principio él estaba con toda su disposición de volver a trabajar. Cuando lo llamó el jefe a vuelta del trabajo. Pero resulta que fue con toda la disposición mi esposo y después el jefe dijo, cuando ya hicieron aseo, todo eso por su cuenta, mi esposo y otra persona más, después dijo que no se iba a abrir ese día, que todavía no. Ya, entonces fue 2 oportunidades en esa situación. Después mi esposo ¿En empezó qué como, situación entre comillas, estaba él con suspensión de servicio? sí, con suspensión de laboral, pero recibía esto de la